copia no estaba, que la copia no estaba completa, así que bueno, nos tardamos un poquito más, pero fue error completamente mío. Ya tenía desde la pandemia, yo me acuerdo que este curso que dimos de Teo Angelopoulos, que fue espectacular, me acuerdo, fue el primer curso que di para Cineteca en pandemia, lo dimos en línea y bueno, tuvimos una enorme cantidad de alumnos y vimos pues las 13 películas, los 13 largometrajes de Angelopoulos. Incluso vimos El polvo del tiempo, que nunca se estrenó aquí en México. Entonces bueno, fue una experiencia muy padre, muy extraña, porque pues fue la primera vez que yo me tocó dar ya un curso en línea en forma, ¿no? De que ellos veían la película, yo la veía en la casa, nos veíamos y eran sesiones de 2, 3 horas padrísimas platicando. Entonces, bueno, se nos hizo un poquito breve la sesión de hoy. Yo les propongo que hablemos de los coreanos la semana que viene para ahorita centrarnos mucho en lo que acaban de ver, que pues es una de las, no sé, para mí es una de las obras maestras del cine del siglo XX, que se llama Paisaje en la niebla, y que mi intención, ahora no está mi amigo que siempre me pregunta por qué programo lo que programa, no creo que sí está, pero no haya regresado. Mi intención de incluir Paisaje en la niebla, pese a que tenemos ahorita muy fresca todavía la experiencia de Andrei Tarkovsky con Nostalgia, y que podría haber muchas similitudes, mi intención es abrir una llave con Paisaje en la niebla. De los 13 largometrajes de Angelopoulos, siento que es la película más accesible para el público, para un público que se está informando y que se está interesando y que está entrando al cine de una forma distinta. Y que bueno, con esto les digo mucho, o sea, decir que esto es accesible pues hasta cierto punto, ¿no? Porque el 80% de los espectadores que hoy entraron a ver Transformers 1, pues no aguantarían ni el prólogo de la película. Pero bueno, finalmente la película es una llave que yo quiero darles a ustedes para que abran una de las filmografías más interesantes del siglo XX. En primera, bueno, Teo Angelopoulos es un cineasta que también lo podemos poner desde luego en la línea de los cineastas poetas como Tarkovsky, pero Angelopoulos tiene otros intereses que lo hacen un poquito partirse de esa línea y volverse un cineasta sumamente apasionante por la cantidad de temas que amalgama su filmografía, y creo que Paisaje en la niebla es una película que nos puede abrir esa puerta para entrarle a su universo o a su multiverso, porque resulta que aquí hay 2 o 3 personajes que cruzan la película, que cruzan el camino de Bula y de Alexandros y que pertenecen a otras películas de Angelopoulos. Ahorita vamos a ver quiénes son esos personajes en particular. Pero bueno, una de las bases del cine de Angelopoulos es hablar de su tierra. Sus 13 largometrajes se filmaron en Grecia, un país que, como Angelopoulos siempre dijo, Grecia siempre cree que forma parte de la Europa bonita, de la Europa turística, ¿no? O sea, la gente que va a Grecia va y visita el Partenón y visita las islas y visita Mykonos y se toma fotografías, selfies en el sol. No, Angelopoulos es un director para el cual Grecia es algo completamente distinto. Grecia es un país que sufrió terribles momentos históricos, sobre todo durante el siglo XX. Grecia es un país que pertenece a los Balcanes, no pertenece a esa Europa turística preciosa de postal, sino a una zona que, sobre todo en la última década del siglo XX, se enfrentó a terribles momentos históricos que llenaron de sangre los campos de los Balcanes. Cuando decimos los Balcanes, pues hablamos de lo que era la antigua Yugoslavia, Macedonia, Albania y desde luego Grecia, ¿sí? Que dice Angelopoulos, nosotros somos parte de los Balcanes, no somos parte de esa Europa turística. Y por otra parte, hablando de este término, de lo turístico, Angelopoulos siempre nos va a mostrar en sus películas una Grecia fría, húmeda,
llena de personajes que están en conflicto constante con otras de las obsesiones que vamos a mencionar ahorita. Es la Grecia de las mujeres vestidas de negro, es la Grecia rural que se está debatiendo con la modernidad, es una Grecia que le pesa mucho su historia reciente. Entonces, para nada en las películas de Angelopoulos van a encontrar la Grecia que pueden ver en cualquier otra película, ¿sí? El cine griego tuvo grandes momentos en el siglo XX. Previo a Anteo Angelopoulos, sin duda el director más importante que existió y que, pues bueno, fue incluso muy exitoso al grado de llegar a tocar las puertas de Hollywood y que Hollywood se interesara en sus proyectos, se llamaba Mikhail Kakoyanis, muy conocido sobre todo por su película Zorba el Griego, que pues es una película hollywoodense al 1000%, protagonizada por nuestro mexicanísimo Anthony Quinn, que acuérdense que era el tipo villano internacional, ¿no? O sea, Anthony Quinn podía interpretar toda una serie de estereotipos raciales, que podía ser árabe, podría ser griego, podría ser mexicano, podía ser lo que quisiera, ¿no? Entonces, bueno, Zorba el Griego, que está inspirada en una novela del muy problemático Nikos Kazantzakis, el autor de La Última Tentación de Cristo, pues trata de presentar una Grecia más real, pero aún con todo, la película tiene un glamour y tiene muchas ideas que la acercan más a Hollywood, incluso pues una música muy famosa de Mikis Theodorakis, que cualquier borracho baila en cualquier baile, en cualquier boda. Entonces, bueno, pues Zorba el Griego es una película donde tampoco vamos a ver a Grecia, pero Kakoyanis sí tiene un punto muy importante. Logró durante la década de los 60 y 70 acercar al gran público, a ese público hollywoodense, al teatro clásico griego. Se asoció con un gran fotógrafo que se llamaba Yorgos Arvanitis, que trabaja también con Angelopoulos en buena parte de su filmografía, con una actriz estupenda, intensa, durísima, que se llamaba Irene Papas, y con ellos dos pues logra crear una amalgama visual y artística donde Electra, las troyanas, Ifigenia, muchos de estos clásicos del teatro clásico griego llegaron al gran público hollywoodense, incluso estuvieron nominados al Oscar, incluso Irene Papas tendrá una carrera internacional, y bueno, Kakoyanis pues es un cineasta griego al 100%, pero que finalmente abre como esta puerta para que la internacionalización del cine griego se logre. Angelopoulos es harina completamente de otro costal. Formado intelectualmente en la Escuela de Derecho de Atenas, hijo de un combatiente socialista que la pasó terriblemente mal durante la guerra civil posterior a la Segunda Guerra Mundial. La educación de Angelopoulos, igual que la de un compadre suyo llamado Konstantin Costa Gavras, que también les debe de sonar, pues se tuvo que dar en el extranjero porque al ser hijos de personas consideradas guerrilleras, terroristas, pues no podían estudiar su carrera en Grecia. Entonces Angelopoulos y Costa Gavras se van a estudiar a el IDEC, el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París, escuela de la cual, pues bueno, muchos van a ser expulsados, sobre todo por no entrar a clases. Wim Wenders, uno de ellos, Alexis Grivas, otro de ellos, y en el caso de Angelopoulos fue expulsado por ser demasiado contestatario. Eso fue lo que le pusieron en su reporte. Entonces, pues el maestro se regresa a Atenas y bueno, pues consigue la oportunidad de filmar una ópera prima en 1970 que se llama Reconstrucción, y a partir de ahí empieza la carrera de Theo Angelopoulos, una carrera que se dio en buena medida durante otro de los momentos terribles de la historia de Grecia, que es la llamada dictadura de los coroneles, que empezó en el año 52 y va a terminar hasta el año 74, y donde Angelopoulos desarrolla pues su juventud, su primera madurez, los inicios de su carrera como cineasta, y de aquí seguramente viene ese gran gusto que tiene por varias obsesiones. Una es la forma en la cual los mitos griegos
Esquilo, bueno, llevados al teatro y al gran público por Esquilo, por Sófocles, por Eurípides, se mezclan con la Grecia contemporánea y también le encanta, le fascina recorrer la historia de Grecia a lo largo del siglo XX. Angelopoulos, de forma no oficial, eso ya luego lo organizó en su cabeza, dice que a lo largo de su filmografía hay 2 trilogías muy bien planteadas. Yo diría que son 3 trilogías muy bien planteadas. La primera se llama la trilogía de la historia. La componen las películas Días del 36, El viaje de los comediantes y Los cazadores. Estas 3 películas tienen como punto principal momentos de la historia griega a lo largo del siglo XX como los protagonistas. Es decir, Días del 36, unos momentos antes de que estalle una de las muchas dictaduras militares del siglo XX en Grecia, un diplomático es secuestrado en una cárcel y se le intenta promover como moneda de cambio para liberar a unos presos políticos. Esa es la primera. El viaje de los comediantes, que fue la película que situó a Angelopoulos en el mapa del cine mundial, es la historia de una troupe de actores de teatro que desde antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y en el estallido de la Guerra Civil griega al finalizar la Segunda Guerra Mundial, van tratando de hacer reír al público, van tratando de vivir su vida, enfrentándose a los extremistas de derecha, a los extremistas de izquierda y desde luego a los nazis que invadieron Grecia entre 1940 y 1944. Esa troupe de actores es la troupe de actores que sale aquí. Son esos actores. De alguna forma, Angelopoulos decidió despedirlos en Paisaje en la Niebla como personajes que, como ustedes lo pudieron ver, ya no encuentran un teatro donde presentarse. Y eso para ellos significa la muerte en vida, tan así que pues en una escena que ya vimos, están vendiendo toda su escenografía, todo su vestuario, porque ya no hay quien le interese el teatro, ¿no? Entonces aquí en Paisaje en la Niebla, Angelopoulos abre su multiverso y logra despedirse de los personajes del viaje de los comediantes. Los cazadores es la historia de un grupo de excombatientes de la guerra civil griega que un buen día, en los años 70, acaban desenterrando del hielo el cadáver de un partisano comunista. Y entonces ese cadáver empieza a fermentar montones de ideas de la culpa histórica de toda una línea de la sociedad griega que participó abiertamente en el exterminio del comunismo griego después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, Los cazadores, Días del 36 y sobre todo El viaje de los comediantes, que es una épica de 4 horas de duración, pues es verdaderamente fascinante esa primera trilogía. La segunda trilogía se llama, o Angelopoulos la llama, la trilogía del silencio. El silencio de la historia, el silencio del amor y el silencio de Dios. El silencio de la historia la representa Viaje a Citeria, una película donde un hombre que fue expulsado, que fue exiliado de Grecia por la guerra civil, regresa a Grecia siendo un anciano y obviamente pues regresa por una amnistía que da el gobierno griego, pero cuando regresa se da cuenta del horror de ya no reconocer su tierra, no reconocer su cultura y no reconocerse a sí mismo. El silencio del amor lo representa El apicultor, una película protagonizada por Marcello Mastroianni. A partir de ahí Angelopoulos va a empezar a trabajar con grandes actores internacionales. Aquí no, aquí otra vez es su equipo de actores griegos, pero lo vamos a ver dirigiendo a Marcello Mastroianni, a Willem Dafoe, a Jean Moreau, a Bruno Ganz, a Harvey Keitel y a muchos grandes actores internacionales, Arlan Josephson, en fin, es un director que ya va a tener esa capacidad. El silencio del amor es El apicultor, la historia de un hombre que de pronto empieza un viaje junto con sus colmenas, porque él se dedica a la apicultura,
Este viaje este viaje arranca a partir de la boda de su hija, con la cual él siente una disociación emocional terrible, y entonces mientras el personaje se encuentra a sí mismo, cargando sus colmenas, cosechando su miel, el personaje va entrando en esta Grecia rural, terrible, sórdida, fría, húmeda, de carreteras que no llevan a ningún lado, ¿sí? Por ahí va a encontrarse con una joven con la cual hay la posibilidad de una relación amorosa, pero finalmente Spiros, que es como se llama el personaje y que es un nombre que se va repitiendo de película a película en la obra de Angelopoulos, no va a encontrarse nunca a sí mismo, y eso lo lleva a la tragedia. El silencio de Dios es Paisaje en la niebla. Me la voy a brincar para poder platicar más de ella. Viene la última trilogía, que se llama El silencio, más bien es la trilogía que dice Angelopoulos, se llama la trilogía de las fronteras, de tratar de entender en un momento donde la geopolítica europea va a cambiar debido a la caída del bloque socialista, cómo Europa se va a organizar en estas cuestiones geopolíticas, emocionales y culturales. La primera película se llama El paso suspendido de la cigüeña, donde tenemos a un grupo de personajes atrapados en un limbo, donde están en un puesto migratorio donde no se pueden mover, no pueden avanzar. Y hay personajes de todas las culturas europeas posibles, ¿no? Luego viene la frontera entre la vida y la guerra, que está representada por una obra maestra también que se llama La mirada de Ulises, donde un cineasta griego busca los pasos de los cineastas que llevaron el cine a los Balcanes en la época de los hermanos Lumière, una película filmada en el centenario del cine, una película que nos habla de los hermanos Manaquías, que fueron los que llevaron el cine a la región de los Balcanes, y este viaje acaba llevando al personaje interpretado por Harvey Keitel hasta Sarajevo en plena guerra de los Balcanes y a enfrentar los horrores de la guerra. Luego viene dentro de esta trilogía de las fronteras, la frontera entre la vida y la muerte, y esa la representa otra maravilla, la Palma de Oro de Angelopoulos, que se llama La eternidad y un día, en la cual un poeta se entera que va a morir y empieza un viaje tratando de hacer las paces con la vida, con el amor, con la familia, con él mismo, con su pasado, con la historia de Grecia y con todo lo demás. Venía una última trilogía en su carrera, una trilogía que iba a centrarse sobre la historia de sus padres. La primera se filmó, que se llamaba El Prado en llanto. La segunda se filmó, que se llama El polvo del tiempo, perdón. Y la tercera película, pues, implicó la muerte trágica de Theo Angelopoulos. Él estaba buscando locaciones en una parte de la ciudad de Atenas y tristemente un policía en motocicleta lo arrolló. Ya era un hombre de más de 70 años cuando pasó esto, y pues tristemente sus heridas fueron tan graves que cuando llegó al hospital pues ya no hubo nada que hacer por él. Entonces pues es muy irónico que uno de los grandes cineastas del siglo XX haya tenido una muerte tan estúpida como la que tuvo Theo Angelopoulos, pero ahí tienen su obra más o menos marcada en estas trilogías. Hay algunas películas sueltas, por ejemplo Alejandro el Grande, donde habla de la Grecia rural y la necesidad de caudillos históricos tipo Alejandro Magno. O Reconstrucción, que es una película donde Angelopoulos hace una película de cine negro alrededor de un crimen ocurrido en una aldea. Entre una mujer y su amante asesinan al esposo de ella, ¿sí? Pero Paisaje en la niebla, yo les decía que es una forma de entrar a todo este universo. Hay otro tema que ustedes ya se dieron cuenta de manera muy clara en la película, la cuestión del viaje. Otra vez, Angelopoulos se está cimentando en la famosísima Odisea homérica, pero las odiseas de Angelopoulos no necesariamente llegan a ningún lado, ¿sí? O sea, es que esta idea de la Ítaca, donde tiene que llegar Ulises, pero aquí no hay un Ulises, aquí no hay una Penélope,
no hay una madre, una Penélope que esté esperando ansiosa el regreso del guerrero. No, aquí la mamá nunca la vimos. Vimos que abrió la puerta, vio que estaban dormidos y la cerró. Entendimos lo que contó el tío, de que la mamá ha tenido tantos hombres que ya no saben ni siquiera quién es el padre de sus hijos y si ni siquiera saben quién es el papá, ¿no? Entonces los niños, que podrían ser mitológicamente Electra y Orestes, los hijos de Agamenón, que va a ser asesinado por la reina Clitemnestra, pues se lanzan a esta odisea en busca de un padre que está muy lejos, al cual nunca han visto, al cual sueñan de manera recurrente, pero como niños se van a enfrentar a un mundo de adultos que por lo general o está paralizado, como en la escena donde empieza a nevar y todos los adultos se quedan viendo hacia el cielo como si estuvieran totalmente petrificados en el tiempo, o hay monstruos como el terrible trailero que abusa sexualmente de Bula, y pues ahí tenemos una de las grandes escenas, pues sin duda una de las más grandes escenas de cómo, o de maneras de cómo plantear una violación en pantalla de una manera elegantísima, terrible y aterradora, sin mostrar absolutamente nada, más que una manita manchada de sangre. Tenemos también hombres crueles que avientan un caballo moribundo al piso mientras una novia se está casando al fondo, y Alexandros llora terriblemente por la muerte de este animalito que está en sus últimos momentos. Y tenemos también a personajes angelicales como el chico que está con la troupe de actores y que pues se va a convertir en el primer amor de Bula y se va a convertir en ese ángel guardián que los puede cuidar hasta cierto tiempo, hasta el momento en el cual él también decida su destino, porque ya le toca decidirlo, ¿sí? Pero la odisea sigue y la búsqueda del padre sigue, y finalmente llegamos a una frontera imaginaria, porque Grecia y Alemania no hacen frontera, y aquí ellos llegan a esa frontera, cruzan por a través de este río, que muy bien podría ser el río entre la vida y la muerte. Oímos el disparo que suena en la oscuridad, y al final Bula y su hermano Alexandros logran encontrar en la niebla este árbol que puede significar muchísimas cosas, ¿no? Desde luego no es Alemania, desde luego no es el papá, desde luego son muchas más cosas. Puede ser el origen, puede ser finalmente el llegar a un paisaje que está en otro mundo y en otra dimensión, porque lo único que les quedó a estos niños es la muerte, ¿no? Cada quien nos llevamos el final de Paisaje en la Niebla como sea, pero es uno de los finales más tristes y más al mismo tiempo esperanzadores. El árbol que significa, ¿qué el árbol? ¿El árbol qué significa? El árbol significa vida, el árbol significa arraigo, el árbol es la raíz. Y finalmente Bula y Alexandros llegan a la raíz al final de este viaje, porque ahí sí ya es el final del viaje, ¿no? Todo esto se va potenciando con actores estupendos, que pues todos son gente de teatro, todos son gente que Angelopoulos con la que fue trabajando al paso de los años. La fotografía de Yorgos Arvanitis en este plano reducido, en este formato reducido, también es otro gran acierto. Y desde luego, pues la música de Lenny Karandrú, que con esos oboes nos va llevando hacia esta melancolía y a entender cómo los personajes también están llevando un viaje, como en todo road movie que se precie de serlo, hay un viaje físico, pero hay también un viaje emocional. O sea, Bula y Alexandros no van a ser los niños que se salieron de su casa, para cuando lleguen a la escena del árbol, ellos ya han pasado por muchas cosas, por ese primer amor, por ese primer dolor, por esa sensación del abuso, por esa sensación de la crueldad, también la felicidad, porque el viaje no es todo tristeza y todo dolor, ¿no? También hay momentos de felicidad, y hay estos momentos donde de pronto la historia de Grecia otra vez está presente, pero ya hay una visión de Angelopoulos diferente, ya no tan clavado en la cuestión histórica, y aquí hay una escena clave que es esta mano gigantesca que emerge del mar,
cargada por un helicóptero que seguramente pertenece a una inmensa estatua griega antigua, pero hay algo muy importante, está cercenada, es decir, está arrancada de su raíz, y por otra parte le falta el índice. Entonces una mano sin índice no te lleva a ningún lado, no te indica hacia dónde vas, ¿sí? Entonces Angelopoulos es un cineasta que en esta forma cinematográfica que tiene del plano fijo, el plano secuencia, el que la cámara se mueva casi imperceptiblemente, que detengamos música, pero también momentos sin música, donde llegamos a un minimalismo extremo. Él es uno de los padres de ese movimiento, de un movimiento donde luego vendría Béla Tarr, donde vendría nuestro Carlos Reigadas, donde vendrían muchos cineastas que en los últimos años, en los últimos 25 años, han tomado de alguna manera estafetas como la de Angelopoulos, ¿no? Claro, con diferentes tonos y diferentes intenciones, o sea, el estilo se parece, pero desde luego Angelopoulos es un cineasta único en su estilo. Sí, Laura. Sí, yo tuve la suerte de hacer ese curso de Angelopoulos. Sí. Estuvo increíble, porque imagínate, en plena pandemia. Sí, hombre. Con ese placer de estar viendo cada semana una película. Pero yo me acuerdo que en muchas de esas películas estaba esa imagen de la mano. ¿No? La mano o la cabeza o partes. Que sí. representan la historia de la Grecia antigua. Sí. Pero verdad que hay varias veces así que del mar. Como sí. La imagen de la estatua rota en el cine de Angelopoulos es muy poderosa. Aquí vemos esta mano completamente disociada de todo y lo demás. También, como diciendo Angelopoulos, la Grecia contemporánea ya no le importa su historia, ¿no? Ya está rota, ya esta historia no te lleva a ningún lado. Pero, por ejemplo, en Megalexandros, en Alejandro el Grande, está el final con la cabeza de Alejandro convertida en piedra, ¿no? Donde finalmente allí está nuevamente impuesto ese caudillo y esa fuerza, ese corazón de la Grecia rural, por ejemplo. En La mirada de Ulises, otra imagen poderosísima. En La mirada de Ulises, el personaje va en su viaje por los Balcanes y va llegando hacia Sarajevo, y de pronto tiran una estatua de Lenin, pero la tienen que seccionar. Entonces la acomodan sobre una gran embarcación acostada, y es como si fuera un cadáver destrozado, y lo único que tiene erguido es la cabeza y un dedo que tiene la estatua así. Entonces la imagen es poderosísima, porque va el barco por el río y vemos la figura de Lenin destrozada, que habla de lo que está pasando en ese momento. O sea, Angelopoulos le tocó este momento histórico de ver, no solamente, reclamar y resentirse por lo que la manera en la que fue tratado el socialismo en Grecia, sino también ver ese cambio histórico. O sea, las últimas películas ya abordan de manera muy directa lo que estaba pasando en ese momento en Europa. O sea, El paso suspendido de la cigüeña es una película donde pues ya estás pidiendo a gritos que se forme la Unión Europea, porque si no, esto va a ser un desmadre. La mirada de Ulises termina en Sarajevo, y en Sarajevo con la gente muriendo en las calles, ¿sí? Y La eternidad de un día es también dentro de este viaje poético de una, vamos a decirlo, de la vida hacia la muerte del protagonista. Está esta figura de este niño albano refugiado que también te está llevando nuevamente a esa Europa que está aventando refugiados para todos lados, porque la geopolítica se está meneando, se está moviendo, ¿sí? Paisaje en la niebla es una película que es muy clara en su intención. Es contar el viaje de estos dos niños, pero es también que entendamos la mirada de los niños, el cambio de los niños, la pérdida de inocencia que implica enfrentar un mundo de adultos sin la figura paterna, sin la figura materna. Y bueno, con esta Grecia, que no sé ustedes, es una Grecia que no dan ganas de visitar, pero por ningún lado. Carreteras, traileros, lodo, frío, estas fábricas enormes, estas máquinas que están moviendo y que parecen robots que ya les impiden el paso a los chiquitos. O sea, eso es el cine de Angelopoulos, ¿sí? Y bueno, dentro del siglo XX creo que es de los creadores que más
lograron hacer algo por esas fusiones, el cine y la poesía, el cine y la historia, el cine y esta noción de el viaje, que no puede haber nada más cinematográfico que un viaje, ¿no? Entonces, por eso yo tenía la intención de pasarles esta llave y que ustedes entren al universo de Angelópolis cuando lo decidan, ¿no? Sí, Laura. Hay otra cosa, también esos planos fijos con Sí. mucha profundidad de campo, de manera que tú siempre estás viendo cosas que están pasando atrás. O sea, Claro. Muy rara vez es nada más la acción de ellos, sino que siempre hay otras cosas. Sí, porque suple, en ese caso, Laura, suple el asunto del montaje, porque la película son básicamente muchos planos fijos donde la cámara sigue a los personajes, pero el montaje que no haces en edición lo suples de manera de montaje interno. Por ejemplo, en la escena hay un parque donde hay una bandera griega, llega un pelotón de soldados, se detienen, están haciendo una ceremonia, de repente viene Alexandros chiquito ahí caminando entre ellos, cree que ve al loquito este que le dicen Gaviota y corre hacia Gaviota y de repente entran Bula y el otro chico Orestes a abrazarlo. Ese es un montaje interno, o sea, no hay un montaje tal cual de corto película, pego y hago planos, sino dentro de este mismo plano mis personajes crean ese montaje interno. Entonces sí hay un montaje, pero está adentro de los planos de la película. Y sí también, desde luego, tenemos un montaje perfectamente bien planificado por Angelópolis, pero es pegar plano tras plano y dar esta sensación de repente de que la cámara no se está moviendo, pero sí se está moviendo. Sí hay movimiento interno, ¿no? ¿En cuál película es esa imagen preciosa que hay unas barcas ahí al fondo del mar? Sí. Unas barcas. Sí, es Viaje a Citeria. Es en Viaje a Citeria, sí. No, Angelópolis tiene unas imágenes increíbles, ¿no? En la eternidad de un día, esta imagen de la esposa muerta bailando con él en la playa, o ese bellísimo plano fijo de la mirada de Ulises cuando la familia se reúne a tomarse una foto familiar en Año Nuevo y que de pronto la historia va avanzando en la historia de Grecia y de pronto tíos, abuelos, primos van saliendo de la foto, se van incorporando nuevos personajes y es un maldito plano fijo de 8 minutos con una persona tocando al piano al fondo que te hace todo un panorama de la historia de Grecia, ¿no? Pero claro, para hacer eso hay que tener una capacidad de puesta en escena y de rigor cinematográfico increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es Teo Angelópolis, queríamos compartirlo con ustedes. Según yo, pero no me crean, ya que en su programa, según yo, tenemos cita la semana que viene con Krzysztof Kieslowski. Vamos a ver La doble vida de Verónica. Y me serviría mucho también, porque se está proyectando ahorita en la Cineteca, que vieran Tres colores azul, la primera parte de la trilogía de los colores, está ahorita proyectándose en pantalla grande, en versión restaurada. Entonces, bueno, si alcanzan a ver azul, qué bueno. Si no, pues la semana que entra, además de que ahora sí abordamos a los compañeros coreanos, vamos a ver otra joya que se llama La doble vida de Véronique. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos, buenas noches, que descansen, que pasen bonita semana. Muchas gracias.